Hola, hola mis hermanos, buenas noches. Hoy vamos a tener una enseñanza súper bonita o una explicación del capítulo 16 de Mateo, pero del versículo del 5 al 12. Pero esto que nos habla Lu, la levadura de los líderes religiosos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto contiene una enseñanza muy profunda. Jesús no estaba hablando del pan físico, sino de algo mucho más peligroso. ¿Qué podría ser peligroso? Bueno, escuchen atentamente. La influencia espiritual y las falsas enseñanzas. Y esto lo vamos a ver paso a paso. Yo lo voy a leer primero y luego se los voy a explicar de una manera más detallada para que lo puedan comprender. Jesús y sus seguidores se fueron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces ellos comenzaron a discutir el significado de esto y decían: tal vez él dijo esto porque no trajimos pan. Jesús sabía que estaban hablando y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes por no tener pan? ¿Todavía no han entendido? ¿No se acuerdan de los 5 panes que se les dieron a las 5,000 personas? ¿Tampoco se acuerda de que ustedes llenaron varias canastas con lo que sobró? ¿O no se acuerdan de los 7 panes con los que alimentamos a 4,000 personas y no recuerdan con todas las canastas que se llenaron todo lo que sobró? Yo no estaba hablando del pan, ¿por qué no lo entienden? Lo que les estoy diciendo es que deben cuidarse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces ellos entendieron de que Jesús no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que usa para el pan, sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Ay, Lu, pero ¿quiénes son los fariseos? Bueno, los fariseos conocían muy bien la ley. ¿Cuál es la ley? Pero cometían errores muy grandes, chicos. Eran hipócritas, buscaban ser vistos por la gente, ponían reglas humanas por encima de la voluntad de Dios. Parecían santos por fuera, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. ¿Recuerdan que Jesús en otra ocasión dijo: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí? A ellos se refiere, a ese tipo de personas. Bueno, Lu, ¿y quiénes son los saduceos? Los saduceos eran diferentes. Ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles ni en los espíritus, tenían mucho poder político y religioso y aceptaban solo una parte de las escrituras, lo que les convenía, por decirlo así. Su problema era la incredulidad. Esto se los voy a explicar de esta manera, chicos. Lo vamos a ver paso a paso. Los discípulos pensaron en lo material. ¿Por qué en lo material? Los discípulos olvidaron llevar el pan cuando Jesús dijo: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron: debe ser porque olvidamos comprar el pan, ¿cierto? Lo haría cualquier persona. Ellos estaban interpretando la palabra de Jesús de manera muy literal. Cuando Él estaba hablando era de algo espiritualmente. La aplicación de esto es: muchas veces Dios nos habla de asuntos espirituales, pero nosotros solo pensamos en nuestras preocupaciones materiales. Jesús nos recuerda los milagros, aún en estos tiempos, así como se lo recordó a ellos. Jesús les preguntó: ¿no recuerdan que alimentamos a 5,000 personas con 5 panes? ¿O no recuerda que alimentamos a 4,000 personas con 7 panes? De esa misma manera, Él nos hace esa pregunta hoy. Con esto les estaba diciendo o nos está diciendo: ¿por qué se preocupan por el pan? ¿Acaso no han visto que yo puedo suplir cualquier necesidad? Amores míos, el problema no era el pan. El problema era la falta de fe. Por eso les dice: hombres de poca fe.
no porque no tuvieran fe, sino porque aún no confiaban plenamente en Él, a pesar de que ya habían visto. Lu, ¿y qué significa la levadura? Bueno, la levadura es una pequeña cantidad de masa que se hace para crecer toda la masa. Jesús usa esta imagen o este ejemplo porque una pequeña mentira puede contaminar toda la vida espiritual de una sola persona. En la Biblia, la levadura muchas veces representa la influencia del pecado o de la corrupción. Es por eso que entonces viene lo importante que quiso decir Jesús. Jesús estaba diciendo, no permitan que la manera de pensar de esos líderes entren a sus corazones. Porque una enseñanza equivocada comienza siendo muy pequeña, pero termina transformando toda una vida. Así como una pequeña cantidad de levadura fermenta toda una masa, una falsa doctrina y enseñanza puede desviar completamente a una persona de Dios. Y esta parte me encanta porque nos da una enseñanza clave para hoy. ¿Por qué? Porque hoy también existen esas levaduras. Esas levaduras siempre han existido. Por ejemplo, pensar que la persona religiosa vale más que un corazón transformado. De religiosos está lleno el mundo, pero los corazones lejos de papá. Creer que la salvación se gana por obras y no por la gracia de Dios. Muchos también piensan de esa manera. Buscar a Dios solo por los milagros o las bendiciones materiales. Muchos también en algún momento nos hemos acercado a Dios solamente para que nos solucione los problemas. Y aquí está lo más delicado. Mezclar el evangelio con filosofía, supersticiones o enseñanzas que contradicen la Biblia. Vivir una fe solo de palabra sin obediencia también es una levadura. Jesús nos llama a examinar cuidadosamente lo que escuchamos y lo que creemos. Recuerden que Él en una parte dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que lo nombre lo conoce. Entonces aquí hay algo muy interesante, chicos. Después de escuchar la explicación del versículo 12 que dice, entonces entendieron que Jesús no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Esto quiere decir, la levadura representa las enseñanzas, la mentalidad y la influencia de esos líderes religiosos que aún en este tiempo existen. Y esto me lleva a una reflexión final. Este pasaje también nos invita a preguntarnos, ¿estoy más preocupado por el pan de cada día que por mi propio crecimiento espiritual? ¿O estoy creyendo todo lo que escucho o lo comparo realmente con la palabra de Dios? ¿O mi fe está basada en una relación genuina con Cristo o solo en tradiciones y apariencia? ¿Por qué, chicos? Porque Jesús quiere que tengamos discernimiento espiritual. Así como una pequeña cantidad de levadura cambia toda una masa, una pequeña verdad puede transformar una vida para bien. Pero una pequeña mentira también puede desviarla del camino de Dios. Por eso Él nos llama a permanecer firmes en su palabra y sobre todo a confiar en Él, quien ya ha demostrado que puede suplir nuestras necesidades y sobre todo guiarnos a la verdad. Interesante, ¿cierto? Vamos a terminar este capítulo.